Revelado, el increíble relato de cómo una abuela superó el dolor y encontró fuerza en su VNGANZA. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas cuando la noticia golpeó al pueblo. Doña Rosa, la abuela de todos, había perdido a su hijo. Un grito desgarrador se alzó en el aire, un eco de una tragedia que nadie podía ignorar. La vida colorida del barrio se tornó gris, y el aroma de las tortillas se convirtió en un recuerdo amargo. Rosa, con su andar firme y su corazón noble, de pronto parecía una sombra de sí misma, atrapada entre la tristeza y la desesperanza. Pero en medio de su dolor, una chispa de determinación comienza a encender su ser. Recuerda las palabras de su madre: las mujeres fuertes nunca se rinden. La tienda de Doña Rosa, un punto de encuentro donde risas e historias solían entrelazarse, se sentía vacía. Las calles, una vez vibrantes, ahora susurraban al paso de los niños asustados. Pero la tristeza se transforma lentamente en una llama de justicia. Junto a otras abuelas que también habían sufrido pérdidas por la violencia, se reúnen bajo el viejo árbol del centro. Entre lágrimas y anécdotas, encuentran fuerza en su dolor compartido. Se miran a los ojos, una conexión silenciosa se forma. No están solas, las voces del pueblo susurran: ¿qué puede hacer un grupo de abuelas contra los criminales? Pero Rosa, con su espíritu indomable, se convierte en una guerrera por la paz. Organizan marchas, laten sus corazones al unísono, y el eco de sus risas comienza a resurgir. Transforman el duelo en un canto de unidad que se propaga por todo el barrio. Algunos se unen, otros miran con escepticismo, temiendo que estas mujeres débiles solo empeoren las cosas. Pero Rosa no se detiene, pues sabe que la verdadera fuerza reside en la comunidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el destino lleva a Rosa a un enfrentamiento inesperado. Una noche, armadas con su valentía, interceptan a unos criminales. El viento frío acaricia sus rostros al acercarse a ese grupo oscuro. El corazón de Rosa late con fuerza mientras se encuentra frente a frente con el hombre que ha destrozado su vida. Sus ojos se encuentran, y en ese instante, el mundo parece detenerse. Rabia, tristeza, pero también una chispa de compasión la atraviesan. Sus amigas sienten la tensión, el miedo se apodera del ambiente. Rosa debe decidir, dejar que el rencor gobierne su corazón o abrir la puerta a la esperanza. Mientras el sol se oculta y las estrellas empiezan a brillar, Rosa observa a su alrededor. Su comunidad, unida en el dolor y la lucha, se convierte en su refugio. ¿Podrá encontrar en su corazón la fuerza para transformar su dolor en una luz que guíe a todos? La respuesta que busca se convierte en el hilo que podrá tejer el nuevo amanecer de su pueblo, y en la próxima parte de su historia, quizás descubra que el verdadero poder radica en el perdón. La noche estaba quieta, pero el corazón de Rosa rugía. Frente a ella, el hombre que había robado la vida de su querido hijo parecía pequeño, casi insignificante, en comparación con la tormenta de emociones que la azotaban. Sus amigas, todas con el mismo brillo de desafío en los ojos, la rodeaban, formando un escudo humano que desafiaba la oscuridad. El miedo y la rabia a veces eran aliados silenciosos, pero esta vez, Rosa eligió no dejarse dominar. ¿Por qué?, preguntó con la voz entrecortada, la confusión y el dolor desgarrando su garganta. ¿Por qué te atreviste a destruir tantas vidas? Las palabras resonaron en la noche como un eco desgarrador. El hombre, que había caminado impunemente entre ellos, ahora parecía atrapado por la mirada de esas mujeres. Ante su desafío, tropezó. Yo no pensé en las consecuencias, murmuró, y aunque su voz era casi inaudible, las abuelas entendieron que ese pequeño gesto de vulnerabilidad significaba que el miedo también era humano. Pero el perdón no era algo que Rosa estaba lista para otorgar tan fácilmente. Podía perdonarlo, sabiendo que el dolor que sentía lo llevaba en cada uno de sus días. Las enseñas de lucha y dolor compartido empezaron a surgir entre ellas. Las abuelas fueron levantando sus voces,
un coro de historias tristes, pero a la vez, de resiliencia. Juntas, transformaron el grito de Rosa en un grito colectivo. Sentían la energía crecer. La ira no solo era un sentimiento, era el impulso que necesitaban para luchar, no solo contra él, sino contra un sistema que había permitido que la violencia prevaleciera. Después de esa noche, las calles comenzaron a llenarse de historias de esperanza, de luz en medio de la oscuridad. Rosa y sus amigas decidieron que iban a ser aquellas mujeres fuertes de las que su madre siempre le había hablado, y que la fuerza se encontraba en unirse y transformar el dolor en acción. Organizaron reuniones, marchas y actividades comunitarias. El pueblo empezó a notar el cambio, los niños ya no tenían miedo de jugar en las calles, y la risa volvió a resonar, aunque a veces, era solo un susurro, pero mientras su comunidad empezaba a sanar, Rosa se dio cuenta de que el hombre que había confrontado se movía entre las sombras. Sabía que no era el final, y ahora le aterraba pensar que su encuentro había sido solo un prólogo. La lucha por un pueblo seguro no dependía únicamente de su valentía. Había un camino más profundo que debía explorar. Una noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, sintió un tirón en su corazón. La historia de su hijo y los otros no podía quedar en silencio. Había un camino que llevaría a la verdad, a desmantelar la red que sostenía a aquellos que habían causado tanto sufrimiento. Al día siguiente, acudiría a la policía, pero en su mente, una pregunta persistía: ¿podría realmente cambiar algo si la verdad salía a la luz? Justo cuando pensaba que su camino estaba definido, un nuevo giro en la trama asomó. La figura sombría de un viejo amigo de su hijo apareció en su puerta, temblando y con los ojos desorbitados. «Necesitamos hablar, doña Rosa», dijo, con un tono que revelaba más de lo que estaba dispuesto a decir. Esa noche, el destino de su lucha se tornaría incierto nuevamente. Rosa sabía que, como siempre, el reto estaba por venir. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para obtener la verdad? ¿Podría encontrar el perdón que tanto anhelaba en medio de toda esta confusión? La tristeza y la esperanza se entrelazaban, y el futuro era una tela de posibilidades. Ella, como siempre, estaba lista para luchar. La figura temblorosa de aquel joven frente a Rosa era un eco del pasado que creía olvidado. Su mente se llenó de recuerdos, risas, travesuras, sueños entrelazados con las esperanzas de su hijo. El chico, ahora un hombre deshecho, se llamaba Lucas, y sus ojos decían más que 1000 palabras. «Lo que traigo es complicado, doña Rosa». Mientras sus palabras se arrastraban por el aire nocturno, la tensión se volvía palpable. Rosa podía sentir el pulso acelerado en su pecho, cada latido resonando con la idea de que la verdad podría estar más cerca de lo que imaginaba. Lucas tomó un respiro profundo, como si aquel acto simple le diera la fuerza que le faltaba. «He estado viendo cosas peligrosas. Gente, que ustedes nunca esperaron». Un escalofrío recorrió la espalda de Rosa y la conversación pasó de ser un intercambio de palabras a un duelo de voluntades. «¿Qué quieres decir con eso, Lucas?» «¿Qué gente?», preguntó, casi ahogada por la urgencia. «Los que están detrás del hombre que hirió a tu hijo», respondió él con voz temblorosa. «No son simples delincuentes. Están organizados, y tienen sus manos en todo: dinero, poder, influencia. A muchos los tienen comprados, y si no hacemos algo ya, otros pagarán el precio». Los ojos de Rosa ardían con indignación. Su dolor se transformó, ya no era solo por su hijo, sino por cada vida que había sido arrasada por esa red invisible de maldad. «¿Y tú de dónde has sacado esto?» «¿Por qué deberíamos creerte?», replicó, desconfianza manifestándose desde su ser. Lucas se encorvó, mostrando una vulnerabilidad inesperada. «Porque mi hermana fue una de sus víctimas. Ella, no tuvo la oportunidad que tuvo tu hijo. Y sé que hay una forma de enfrentarlos». Esa revelación hizo que Rosa vacilara. Un aire de compasión se entrelazaba con la rabia y la añoranza. Debía decidir si seguir adelante, pesando las implicaciones de lo que implicaba ese camino oscuro. Las pasiones de su comunidad estaban tomando vida, y esta nueva información podría significar la chispa que encendería la llama. Su mente se debatía entre el peligro y la justicia. Era el momento de entrar en la batalla más personal de su vida. En ese instante, la desconexión que existía entre el pasado y el futuro se volvía confusa. «¿Y qué propones?», preguntó Rosa, su voz ahora un susurro cargado de emoción. Lucas,
Viendo la rendición en sus ojos, respondió, la gente tiene que saberlo. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Juntos, podemos armar un plan. Deberíamos exponerlo. Se transformó en un entorno de conspiración, donde el eco de sus palabras despertaba poder en la resistencia. Rosa sentía que el fuego se reavivaba dentro de ella. Con cada visión de su hijo, se recordaba la promesa de luchar por su memoria. La noche seguía siendo oscura, pero por primera vez, el horizonte parecía brillar con posibilidades. Mientras Lucas compartía su plan, la realidad de las cosas caía sobre Rosa de una forma cruda. Tendría que reunir a sus amigas, buscar aliados en la sombra, y estar lista para todo. La idea de enfrentar no solo a asesinos, sino a un sistema corrupto echaba raíces profundas en su mente. Cuando esto termine, dijo ella, con la voz firme y decidida. No solo buscaremos justicia, lucharemos por un cambio. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un ruido repentino la hizo volver a la realidad. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación, un sonido que resonó como un tambor de guerra en su pecho. Murmullos llenaron la habitación, y la tensión se hizo insoportable. ¿Quién estaría allí, en medio de su momento más vulnerable? Rosa sintió que el tiempo se detenía. Un hilo delicado unía su angustia y su valentía, y el camino hacia la verdad ya estaba marcado. ¿Quién es?, preguntó, sintiendo que la vida en el pueblo podría cambiar para siempre en ese instante. La respuesta a esa pregunta podría desatar lo impensable. El silencio que siguió al golpe en la puerta pareció estirarse infinitamente. Rosa se miró a los ojos de Lucas, leyendo la sorpresa y el miedo reflejados en su rostro. Un nuevo golpe, más insistente, resonó con la urgencia de un tren en marcha. «Debo abrir», dijo Rosa, apretando los puños para controlar un temblor incesante. La idea de lo que podía enfrentar del otro lado la llenaba de un terror visceral. Sin embargo, el fuego interior que había comenzado a arder en su pecho no la permitiría dar un paso atrás. Con un impulso decidido, se acercó a la puerta y la abrió lentamente. Al otro lado, se encontró con la figura de su amiga Marisol, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. «Rosa, necesitas escucharme», exclamó, empujando un poco la puerta para entrar. «¿Qué pasa?», preguntó Rosa, con el corazón latiendo a 1000 por hora, desbordante de ansiedad. Marisol respiró hondo, sus ojos miraban a todos lados como si pudiera ver la amenaza en cada esquina. «Escuché rumores, por ahí dicen que están buscando a alguien. Tienen a ojos puestos en los que están hablando, los que se atrevan a hacer algo». La frase se quedó en el aire, cargada de implicaciones. Lucas intercambió miradas preocupadas con Rosa, quien sintió que todo se ensombrecía alrededor de ellas. La confirmación de que no estaban solas en su lucha solo hacía que el miedo creciera, y esa lucha se volvía cada vez más tangible. «No podemos dar marcha atrás», dijo Lucas, tomando la delantera con una determinación renovada. «Ahora es el momento de actuar. No podemos permitir que nos silenciaran». Rosa sintió que la adrenalina le recorría el cuerpo. «¿Y qué propones?», preguntó, temiendo y esperando a la vez la respuesta. «Una reunión en la plaza. Necesitamos convocar a todos», dijo Lucas. Sus palabras resonaron como un llamado a las armas. «Las familias, los amigos, todos los que han sufrido como nosotros. No podemos dejar que el miedo nos consuma». Marisol, aún agitada, asintió con fervor. «Sí, lo siento en mis huesos. Si se enteran de que estamos organizando esto, nos marcarán uno a uno. Pero si actuamos rápido, podemos despertar la comunidad, hacer que la gente se una. Somos más fuertes juntos». Rosa se sintió abrumada, pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. El dolor por su hijo y por las víctimas inocentes se entrelazaban con la urgencia de emprender esta lucha. «Entonces, hagámoslo. Que se sepa que no tendremos miedo», declaró, su voz vibrante llena de determinación. Mientras comenzaban a hacer planes, Rosa sintió que la urgencia se intensificaba. Cada palabra de Lucas y Marisol parecía añadir combustible a la llama de su resistencia. Pero al mismo tiempo, esa misma urgencia traía consigo un peso agobiante. ¿Realmente estaban listos para lo que se avecinaba? Mientras el trío discutía los detalles, un suave murmullo de advertencias resonó en su mente. La palabra peligro giraba como una tormenta oscura en el trasfondo,
y se preguntaba si todo esto podía llevarlos a una confrontación. En ese momento, un sonido más fuerte que el anterior sacudió la casa, y un golpe sordo resonó en el suelo de la habitación. Rosa y sus amigos se quedaron paralizados, la tensión en el aire palpable, como si la oscuridad cobrara vida. ¿Qué ha sido eso?, murmuró Marisol, su rostro pálido en la penumbra. Los ojos de Lucas se agrandaron mientras decía, quizá ya es demasiado tarde, y justo cuando la última palabra escapó de sus labios, un grito desgarrador atravesó la noche, helando la sangre de Rosa. Era un grito que prometía que lo peor estaba por venir. Tenemos que salir de aquí. Ahora, dijo Rosa, el instinto de sobrevivencia apoderándose de ella. Sin saber realmente qué les esperaba del otro lado, la adrenalina los impulsó a moverse. La lucha por la verdad había comenzado, pero pronto descubrirían que la verdad tenía un precio. Sin un claro vistazo al futuro, la lección se presentaba más aguda que nunca. Enfrentarse al oscuro poder significaba más que solo desafiar el miedo, es un viaje hacia la puerta de lo desconocido, donde la pérdida y el sacrificio podrían ser sus únicos compañeros. La puerta se cerró tras ellos con un crujido ominoso, mientras se adentraban en la incertidumbre de la noche. Lo que vendría no solo pondría a prueba su valor, sino que también revelaría la verdadera fortaleza de su comunidad. La noche era oscura y fría, y el aire estaba impregnado de una tensión palpable. Rosa, Lucas y Marisol corrían a través de las calles desiertas, sus corazones palpitando al unísono con cada paso que daban. El grito que les había helado la sangre resonaba en sus mentes como un eco aterrador. ¿A dónde vamos?, preguntó Marisol, su voz entrecortada, mientras sus pies golpeaban el suelo con desesperación. Todo hacia la plaza, respondió Rosa, sin detenerse a pensar. Si nos organizamos allí, podremos enfrentarlos. La luz de las farolas parpadeaba, creando sombras que parecían acecharlos. La oscuridad, que antes sería solo un manto de noche, ahora se sentía como un enemigo tangible. En ese instante, cada arista de su entorno cobraba significado. Todo lo que habían evitado durante tanto tiempo ahora se volvía una realidad ineludible. Mientras avanzaban, una ráfaga helada recorrió el cuerpo de Rosa. Miró de reojo a Lucas, cuyo rostro estaba tenso. ¿Estás bien?, le preguntó, aunque sabía que la respuesta probablemente sería negativa. La lucha no solo estaba comenzando, también lidiaban con el miedo que amenazaba con romperlos. Solo tenso, respondió él, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No podemos desfallecer ahora. Pronto llegaron a la plaza, un espacio que había sido hogar de muchas luchas y celebraciones. Pero en aquel momento, estaba sumido en un silencio inquietante. Las luces del centro brillaban débilmente, como si temieran encender completamente su fulgor. Rosa sintió que el vacío del lugar les acechaba, vacío que solo podía llenarse con la voz de su comunidad. «Vamos, tenemos que reunir a la gente», gritó Marisol, su voz resonó en la lejanía como un llamado. «Hoy más que nunca necesitamos unirnos». A medida que comenzaban a formar un círculo, el corazón de Rosa latía a 1000 por hora. Las palabras de Lucas y Marisol resonaban en su mente, pero también lo hacía el eco del grito que había escuchado. ¿Podrían realmente despertar la llama en su comunidad? ¿Podrían encender ese fuego que los había mantenido durante tanto tiempo apagados? De repente, una mujer apareció en la esquina de la plaza. Rosa la reconoció de inmediato. Era Leticia, una madre que también había perdido a su hijo. Sus ojos destellaban con la misma mezcla de dolor y determinación que sentía Rosa. «Rosa», comenzó Leticia, su voz quebrada pero firme, «escuché lo que planean hacer. Mi corazón me dice que es hora de luchar». Ese simple reconocimiento, esa conexión, hizo que Rosa sintiera que todo ese sufrimiento no había sido en vano. Otros comenzaron a llegar, amigos, padres, hermanos. Cada rostro traía una historia, cada historia traía dolor, pero también una chispa de resistencia. La plaza, que había sido un lugar de sombras, empezaba a iluminarse con la luz de la esperanza. «Escuchen», dijo Rosa, alzando la voz de tal modo que los ecos reverberaban. «No estamos solos. Juntos, somos más fuertes. No dejaremos que el miedo nos paralice ni que el silencio nos consuma. Es hora de hacerles saber que no vamos a permitir más violencia en nuestras vidas». Los murmullos se intensificaron,
y Rosa vio cómo los rostros comenzaban a brillar con un fuego renovado. Justo cuando se sentía llena de fuerza, un estruendo hizo eco en la plaza, interrumpiéndola. Las luces comenzaron a titilar, y el aire se volvió denso, muy densos. Lucas, con los ojos en la oscuridad, susurró, ¿qué fue eso? Rosa sintió que el aire le faltaba y, al mirar hacia el cielo, una sombra se cernía sobre ellos. Nos están buscando, dijo en un susurro, su voz ahora imbuida de un nuevo terror. Todos miraron hacia arriba, conteniendo la respiración. En ese momento, comprendieron que su lucha no solo era una búsqueda de justicia, sino también una batalla por salir ilesos de las garras de un mundo sin piedad. «Hay que actuar ya», gritó alguien del fondo, pero el estruendo del cielo retumbó nuevamente, como un presagio. La plaza podría convertirse en su escenario o su tumba. Y mientras los corazones se llenaban de valentía, la sombra que se cernía sobre ellos prometía que lo peor estaba lejos de acabar. Así, con camino incierto y mirada firme, Rosa supo que cada paso hacia adelante no sería solo un movimiento, sino un desafío, una lucha por la vida misma. ¿Estarían listos para enfrentarse a aquello que les acechaba? La respuesta pugnaba por revelarse en la oscuridad de la noche. Rosa sintió que cada segundo se volvió una eternidad. La voz de Marisol se elevó con determinación, no dejaremos que nos atrapen. Formemos una barricada con lo que tengamos. El grupo comenzó a moverse, con la mente alerta y el corazón latiendo en un compás apresurado. Las sombras se desplazaban, y mientras corrían a buscar cualquier recurso que pudieran usar a su favor, una profunda sensación de urgencia se apoderó de ellos. El miedo amenazaba con tragarlos, pero la resolución prevalecía. Los murmullos comenzaron a convertirse en gritos. La plaza, antes vacía y silenciosa, se llenaba de voces que se unían en un clamor de resistencia. Cada persona que llegaba traía consigo su historia de pérdida y dolor, creando una red de valentía que se abrazaba a la esperanza. Rosa sintió el calor de esa comunidad como si fuera un fuego que ardía en su interior. «Con esta madera», exclamó un hombre mayor, mientras levantaba un tronco desgastado. El eco de su voz resonó, golpeando en el pecho de cada uno. La lucha sería colectiva. «¡Rápido! Pasen las sillas», gritó Marisol, corriendo hacia un grupo que estaba amontonando sillas de un café cercano. La adrenalina pulsaba en sus venas. Volver a ser una comunidad, luchar como uno solo, era lo que los impulsaba a seguir con fuerza. Mientras preparaban la barricada, los rostros de sus vecinos comenzaban a transformarse. La angustia se iba disolviendo al convertirse en un objetivo común. Rosa miró a Lucas, quien sostenía un tablón con firmeza, y sintió que su ánimo se encendía. «No estamos solas, no estamos perdidos», murmuró. Fue en ese momento, cuando alzaron la vista una vez más hacia las sombras que se cernían sobre ellos, que vieron figuras más cercanas, sus contornos cada vez más definidos. La oscuridad parecía cobrar vida. Un grupo de hombres apareció, todos vestidos de negro, las caras ocultas detrás de máscaras. Rosa avanzó, su pecho palpitando como un tambor. «Quédense juntos», ordenó, consciente de que el momento había llegado. Con un grito enérgico, alzó el tronco que el hombre mayor había traído y dio un paso adelante. «No mientras estemos vivos». El silencio previo se rompió ante el auge de determinación que surgía del grupo. Las miradas se encontraban, de pecho en pecho, y la chispa del coraje se encendía en cada uno de ellos. A medida que la sombra se acercaba, sentían como si se estuvieran enfrentando a toda la opresión que había oprimido a su comunidad durante años. Entonces, cuando la voz de Rosa resonó como un rayo, una de las figuras se adelantó. La luz de una farola iluminó su rostro. Era uno de los hombres que había orquestado el caos. Con una sonrisa sardónica, gritó, ¿realmente creen que pueden detenernos? El desafío colisionó en el aire como un golpe. El tiempo se detuvo por un segundo. Rosa sintió el miedo regresar, como una ola helada. Pero no podía dejar que eso la paralizara. «Este lugar es nuestro», gritó, mirando a todos a su alrededor. «Su violencia no tiene cabida aquí. Juntos lo venceremos». Las palabras de Rosa reverberaron, atando la fuerza de los presentes en un nudo de determinación. Entonces, justo cuando el grupo comenzó a aunar fuerzas, un estruendo mayor hizo temblar el suelo. A lo lejos,
una sirena resonó en la noche, un aviso que parecía enredarse con el grito de peligro que todos llevaban dentro. Era la señal de que la batalla estaba más lejos de resolverse de lo que todos esperaban. «¡Prepárense!», gritó Lucas, instando a cada uno a estar alerta, a mantenerse firmes ante la tormenta que se avecinaba. La presión en el aire crecía, y con cada hombre que se acercaba a la barricada, la esperanza se entrelazaba con la desesperación. ¿Tendrían lo suficiente para defender su hogar? La plaza se preparaba para convertirse en un campo de batalla, y un nuevo amor por su comunidad florecía justo en el momento en que los corazones palpitaban al unísono. Pero, en el fondo, Rosa sabía que enfrentarse a este enemigo significaría buscar duelo, no solo por ellos, sino por todos. ¿Y si no lo logramos?, pensó, pero antes de que la duda la consumiera, unas palabras resonaron en su mente: la lucha es por nosotros, por lo que nunca más queremos perder. Mientras la sombra se acercaba y el eco de la sirena envolvía la plaza, una pregunta pugnaba por salir: ¿cuál sería el precio que estarían dispuestos a pagar por la libertad que tanto anhelaban? Una nueva adversidad estaba por llegar, y la respuesta de cada uno dependería del coraje que pudieran reunir. El tiempo se había agotado, y el enigma que se presentaba ante ellos solo parecía complicarse más. Las figuras enmascaradas se acercaban, oscuras y decididas, como espectros decididos a consumir la luz que había comenzado a brillar en la plaza. El aire se tornaba denso, casi tangible, a medida que el miedo y la tensión se entrelazaban, creando un nudo en el estómago de Rosa. ¿Y si todo esto era en vano? El eco de la sirena parecía burlarse de su valentía y cada paso que los hombres daban resonaba como un tambor de guerra en su mente. Rosa miró a su alrededor. Estaba rodeada de rostros que una vez conoció desde la infancia, llenos de vida y sueños. Pero ahora, esos mismos rostros estaban marcados por la incertidumbre, reflejando la lucha que cada uno había llevado en silencio durante años. Se dio cuenta de que, más allá de la barricada física, había construido una fortaleza emocional. Cada persona ahí presente era su defensa contra la opresión. «Ahora», gritó Marisol, rompiendo el silencio nuevamente. Ella levantó una silla, mostrando que no había lugar para el miedo, solo para la resistencia. El grupo siguió su ejemplo, levantando un arsenal de muebles y objetos que parecían más pesados que antes, pero que para ellos eran como plumas. Las sombras se acercaban, y el corazón de Rosa latía con fuerza. La adrenalina la invadía. No solo era una lucha por la tierra, sino por su dignidad, por la memoria de aquellos que habían luchado y perdido. Recordó a su abuela, quien le contaba cómo había enfrentado imponentes adversidades con una sonrisa en el rostro. La vida es una lucha, y siempre saldremos más fuertes, le había repetido una y otra vez. Mientras la distancia se acortaba, el aire fue cortado por el grito de uno de los hombres enmascarados: «No podemos permitir que sigan con esto». Sus palabras arremetían contra la muchedumbre como hendiduras afiladas, tratando de desgastar su determinación. Pero Rosa respiró hondo, sintiendo la presencia de sus compañeros a su lado. La comunidad no solo era un refugio, era una fuerza inconmensurable. «Recuerden a los que lucharon antes que nosotros», rugió Rosa, su voz resonante, como un trueno que pedido pasara desapercibido. «Esto es por ellos. Por cada lágrima que derramamos. No están solos». Las palabras de Rosa atravesaron la plaza como un rayo encendido. Los rostros comenzaban a iluminarse, los corazones se reavivaban. Cada persona, antes llena de dudas, encontraba fuerza en el eco de su voz. Entonces, una chispa recorrió la multitud, un ferviente grito de unidad comenzó a surgir. El grupo se organizó, formando un frente sólido. Con manos entrelazadas, levantaron sus barricadas improvisadas mientras un eco de resolución llenaba el aire. Rosa empujó a su lado a Lucas, quien la miró de reojo, y en ese momento los dos sabían que lo que enfrentaban era mucho más que simplemente una batalla, era una declaración de existencia. Los hombres enmascarados se detuvieron, evaluando la determinación del grupo que se interponía entre ellos y su propósito de terror. El líder, aún con su sonrisa burlona, frunció el ceño. «Ustedes realmente se creen más fuertes que nosotros». «Más fuertes juntos», replicó un vecino, alzando la voz, lo que fue seguido por un clamor de apoyo en la multitud. Era como un mar de Samuel enano en un solo corazón, rompiendo la tormenta que amenazaba con aplastarlos, y entonces, tras esa frase vibrante, algo cambió.
La sirena que antes resonaba distante se volvió un llamado de esperanza. Rosa sintió que la energía se intensificaba, como si cada latido del grupo latiera a una sola voz. Ahora o nunca, pensó, tomando un respiro profundo. Cuando el líder alzó su mano para ordenar el ataque, algo imprevisto ocurrió. En medio del caos, una figura emergió entre las sombras. Era una mujer mayor, con una fuerza que desafiaba su apariencia frágil. La abuela de Rosa había llegado y, en su mano, sostenía una linterna encendida, iluminando el rostro de aquellos que la seguían. Cada paso que daba resonaba como un tambor de guerra. «Esto debe terminar ya», gritó con voz firme, sorprendiendo tanto a la comunidad como a los atacantes. Una revelación poderosa se posó en la plaza, pero la pregunta seguía palpitando. ¿Podría su llegada cambiar el rumbo de la confrontación y darles el empuje necesario para librarse de la oscuridad? Mientras la tensión aumentaba, Rosa sintió que este encuentro podría significar una vuelta sin igual, un giro inesperado que incluso sus peores temores podrían cambiar. Con la fuerza de una abuela y el coraje de toda una comunidad, quizás podrían vencer sus sombras, pensó con fervor. Lo que seguía era incierto, pero cada corazón palpita en la misma dirección. ¿Lograrían enfrentarse a sus enemigos o las sombras se tragarían su lucha? La respuesta estaba a un grito de distancia. La luz de la linterna brillaba con una intensidad casi mágica, desnudando las sombras que amenazaban a la comunidad. La abuela de Rosa avanzó con determinación, sus ojos fijos en el líder de los hombres enmascarados, quien parecía desestabilizado por la aparición inesperada. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese instante podría ser la clave. Debemos recordar quiénes somos, continuó la abuela, su voz cortante pero llena de sabiduría. La historia de nuestra gente está grabada en cada rincón de esta plaza. Somos más que luchadores, somos sobrevivientes. Sus palabras resonaron como campanas en el corazón de quienes la escuchaban. Aquello no solo era una llamada a la acción, sino un recordatorio de su legado. Los hombres enmascarados se miraron entre sí, inseguros. La abuela había encendido una llama de valentía que a muchos les había sido robada. Las miradas de la comunidad, llenas de esperanza renovada, se encontraron con las de los atacantes, y en ese cruce de energías, se sentía palpable el deseo de resistencia. «No dejen que el miedo los consuma», gritó Marisol, impulsada por la fuerza de la abuela. «Hoy aquí, somos un solo corazón, un solo cuerpo, y no habrá fuerza que nos detenga». El grupo comenzó a oír el murmullo de la multitud, una ola de determinación que subía como un tsunami. Con cada grito, el peso del miedo se aligeraba. Rosa miró a su alrededor, percibiendo cómo sus vecinos, sus amigos, comenzaban a transformar la incertidumbre en una ola de lucha feroz. El temor que antes paralizaba se convertía ahora en acción. La figura del líder enmascarado se desdibujó frente a la onda de valentía que emanaba de la plaza. «Retrocedan», ordenó, con la voz temblando de ira y sorpresa. Pero ya era demasiado tarde. El llamado de la comunidad resonaba más alto que cualquier grito de venganza. Las barricadas improvisadas estaban ahora repletas de significado, cada objeto levantado era un símbolo de resistencia. Rosa tomó la mano de Lucas, cuando de repente un grito desgarrador se escuchó. Una de las chicas del grupo había resbalado y ahora yacía en el suelo. Unos hombres avanzaban en su dirección. Instintivamente, Rosa soltó la mano de Lucas y corrió hacia ella. Su corazón palpitaba con fuerza. «El valor no se mide por el miedo que sientes, sino por lo que haces a pesar de él», recordó la abuela, mientras ella ayudaba a la chica a levantarse. Cuando Rosa y su amiga volvieron a la posición segura, la escena cambió radicalmente. La abuela levantó la linterna, y de repente, una revelación atravesó a todos: no estaban solos. A lo lejos, un grito de respaldo se escuchó. Más personas se habían unido, apareciendo como fantasmas iluminados por la linterna. Eran aliados, familiares, personas del vecindario que habían escuchado el clamor de la comunidad. «No podemos permitir que nos dividan», gritó un viejo conocido de Rosa, su voz resonando de nuevo. Los enmascarados comenzaron a dudar. La resistencia ya no era un lugar vulnerable, sino un frente que crecía, reforzado por la llegada de más personas dispuestas a luchar por lo que les pertenecía. Con una fuerza inusitada, cada persona en la plaza se unió,
formando un murmullo electrizante que retumbaba como un eco ardiente. Rosa sintió la euforia desbordar su ser. Tenían fuerza, tenían unidad. El odio y el miedo se convertían en amor y lucha. Justo en ese momento, la abuela, con un gesto resuelto, dio un paso adelante. Hoy es el día en que recordaremos lo que valemos, aseguró, y la plaza entera rugió en aprobación, y así, en medio del caos, un nuevo grito se formó, por nuestra memoria, pero, antes de que pudieran avanzar, un sonido aterrador llenó el aire, una sirena más fuerte que antes, esta vez proveniente de los hombres enmascarados. Con un giro sorprendente, estos comenzaron a replegarse, no sin antes lanzar una última advertencia. Esto no ha terminado. La tensión volvió a apoderarse de la plaza. Rosa miró a la abuela, el miedo de que las sombras pudieran volver a crecer la envolvió. ¿Qué haremos si regresan? La abuela, apretando la linterna, respondió en un murmullo, entonces, será nuestro momento de ser aún más fuertes. La resistencia estaba en marcha, pero las sombras acechaban aún. ¿Lograrían mantener la luz de su comunidad encendida ante la inminente oscuridad? El eco de la sirena resonaba en sus corazones mientras se preparaban para lo que vendría. La plaza, antes vibrante con la energía de la resistencia, se sumió en un silencio tenso. La sirena resonaba aún en el aire, como un recordatorio de la amenaza que acechaba en la oscuridad. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza, y cada mirada que cruzó con sus vecinos parecía contagiar el mismo temor. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró Lucas, su voz quebrada, buscando certeza en una situación incierta. Rosa se volvió hacia él y vio en sus ojos la chispa de la pregunta que todos temían expresar. La abuela, siempre fuerte, se plantó con seguridad. Debemos organizarnos. No podemos dejar que el miedo nos paralice nuevamente. La llegada de más aliados nos ha dado la fuerza que necesitábamos. Su voz era un bálsamo en medio de la ansiedad. Con su mirada fija en la multitud, convocó a todos con un gesto firme. Formen grupos. Haremos rondas para vigilar cada entrada. No dejaré que trabajemos en vano esta noche, ordenó. Las palabras de la abuela, cargadas de determinación, se sintieron como un rugido que revivió la energía en todos. Rosa se sintió impulsada, el miedo se transformó en acción. Se unió a Marisol y otros del grupo, formando una pequeña patrulla que comenzaba la inspección alrededor de la plaza. El aire estaba cargado de adrenalina, cada sombra parecía cobrar vida, cada ruido en el entorno, un aviso de que el enemigo podría estar más cerca de lo que pensaban, a medida que avanzaban. Un murmuro entre los miembros del grupo se convirtió en pruebas de los viejos recuerdos. Este lugar ha visto tantas batallas, dijo uno. Recuerdo cuando mi abuelo estaba aquí. Luchamos por nuestras tierras, por nuestra gente. Las historias fluyeron, y con cada relato, la comunidad se unía más. Era el eco de memorias compartidas, risas y lágrimas que se entrelazaban y creaban lazos profundos. Rosa los escuchaba con el corazón palpitante, desde la tristeza de lo perdido hasta la esperanza que ahora empezaba a germinar. Comprendía que era un momento crucial, estaban no solo luchando contra los enmascarados, sino también sacando a la luz sus propias luchas. Cuando llegue el día, dijo Marisol, nuestras historias serán las que quedarán en este lugar. Y nosotros, seremos la voz de estas memorias. El brillo de su seguridad comenzó a calar en Rosa. No estamos solos, afirmó, en un instante de revelación. Si hoy luchamos juntos, seremos más que solo sobrevivientes. Seremos un legado. Su voz resonó en el aire, y la conexión entre las almas retumbó en la plaza como el eco de sus historias. Entonces, un grito distante interrumpió el fervor. Un grupo de hombres enmascarados apareció de nuevo, aproximándose, pero esta vez con una fuerza desconocida. Las sombras que antes eran temibles ahora parecían menos. La comunidad estaba lista. Rosa sintió una mezcla de miedo y valentía a abrazarla, pero la luz de la linterna de la abuela brillaba con una intensidad renovada. Eso era suficiente. Con un nudo en la garganta, se volvió hacia Lucas, y en sus ojos, vio la misma llama que creció en su corazón. Es hora de enfrentarlos, dijo, y con la frente en alto, dirigió a su pequeño grupo hacia el frente de la resistencia. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Las figuras enmascaradas retrocedieron un poco,
sorprendidas ante la renovada fuerza que se delineaba ante ellas. Rosa dio un paso adelante, el peso de su familia y su comunidad respaldándola. No retrocederemos más, declaró con firmeza. De repente, un destello atrapó su mirada. Era la linterna de la abuela, parpadeando como un faro les decía que debían unirse. Aquella luz simbolizaba la unión, la esperanza y la fuerza de un pueblo. Pero justo cuando dieron el primer paso en firme hacia adelante, un estruendo resonó detrás de ellos. Algo cambiaba rápidamente en el entorno. Era un eco que anunciaba no solo una confrontación, sino un giro inesperado en su lucha. ¡Rápido! ¿Qué fue eso?, gritó Marisol, con preocupación en su voz. Rosa miró hacia donde provenía el sonido, y lo que vio la congeló en el lugar. Un extraño contingente se acercaba. ¿No eran los enmascarados quienes eran? Las sombras comenzaban a moverse nuevamente, y con ellas, la incertidumbre arremetía entre sus corazones. Una pregunta retumbó en su mente: ¿serán aliados o enemigos? El futuro de su lucha pendía de un hilo, y la comunidad debía estar lista para lo que venía. ¿Podrán unirse en un momento donde todo podría cambiar? Rosa miraba fijamente hacia la figura que se acercaba, con el corazón latiendo descontroladamente. Las sombras que se cernían sobre ellas ahora se difuminaban en una bruma de confusión. ¿Quién era aquel contingente? A medida que se aproximaban, las líneas se volvían más claras. No eran enemigos, sino un grupo de mujeres, todas con el mismo destello de determinación en sus ojos. Era claro, eran mujeres de su comunidad, abuelas, madres, y algunas jóvenes que habían decidido luchar junto a ellas. El resplandor de la linterna de la abuela iluminaba sus rostros, y pronto, más personas comenzaron a unirse. Rosa sintió como un sentimiento poderoso subía por su cuerpo. Esa era la respuesta a su lucha. La comunidad no iba a caer, no iba a dejarse silenciar. Justo cuando pensaba que esto era suficiente, el silencio se rompió con un grito de ánimo. Por nuestras historias. Por el futuro de nuestros hijos. Exclamó una madre que había perdido a su hijo en un tiroteo, y su clamor resonó como un eco en el corazón de cada persona presente. En ese instante, la plaza estalló en una ola de gritos de apoyo, pero no eran solo gritos, eran promesas de resistencia, de memoria, de lucha. Las sombras enmascaradas parecían vacilar. Las mujeres avanzaron hacia adelante, formando una barrera de cuerpos decididos. Rosa sintió el empuje de sus amigas a su lado, el calor de una comunidad que despertaba. Entonces, un sentimiento de unidad tomó el control. La voz de la abuela se alzó por encima del estruendo. Hoy nos plantamos. Hoy hacemos historia. Los hombres enmascarados, sintiendo la presión de semejante fuerza, comenzaron a retroceder. Rosa se aferró al tronco que había usado como arma, sintiendo el poder de su comunidad fluyendo a través de ella. Con cada grito, cada paso que daban, se sentían más fuertes. Vamos a mostrarles de qué estamos hechos, gritó Rosa, su voz alta y clara. Una sensación de trascendencia se apoderó de todos los presentes, y la lucha que estaban a punto de enfrentar se volvió más que solo una pelea, era una afirmación de existencia. Se unieron, levantando sus barricadas improvisadas, mientras un clamor de unidad resonaba en el aire. No solo luchaban por sí mismas, sino por los recuerdos de aquellos que habían perdido y por los que aún estaban por venir. El eco de sus voces reclamando justicia resonó en las calles, un canto por la vida que había sido cercenada, una balada de amor a sus seres queridos. Las figuras enmascaradas se detuvieron en su avance, con dudas surgiendo en sus rostros cubiertos. A medida que las mujeres avanzaban, una sonrisa se dibujó en el rostro de Rosa. Finalmente, no solo se enfrentaban a sus opresores, estaban reclamando su derecho a existir, a ser escuchadas, a ser vistas. El miedo que había marcado sus vidas durante tanto tiempo se evaporaba en ese momento de unión. La luz de la linterna brillaba en cada rostro, y era el faro que guiaba sus corazones hacia la victoria. De repente, las sombras empezaron a desvanecerse. Los enmascarados, sintiendo la fortaleza en la unión, comenzaron a retroceder. Las mujeres gritaron al unísono, y con cada grito, sentían como su valor crecía. Como un torrente, la resistencia se convirtió en un maremoto, empujando a los hombres a salir de la plaza. Cuando finalmente se dieron la vuelta y empezaron a huir,
la plaza estalló en vítores. Era un momento de celebración, de triunfo colectivo. Rosa sintió lágrimas deslizarse por sus mejillas mientras abrazaba a Lucas y a Marisol. Juntas habían enfrentado sus miedos, su lucha se había vuelto un legado. No había un final perfecto, pero sí había un comienzo. En ese instante, mientras el eco de los gritos de apoyo reverberaba, Rosa comprendió que el cambio ya había llegado. Habían encontrado la fuerza en su dolor, en su unidad. Esto es solo el comienzo, susurró la abuela, mirando a cada una de las mujeres a su alrededor, nunca dejemos que nuestro amor se convierta en silencio. Y así, de la adversidad, nació una comunidad valiente dispuesta a escribir nuevas historias, a honrar las pasadas, y a levantarse como un solo cuerpo. La plaza, que había sido un campo de guerra, ahora se repleta de nuevas promesas, de risas y sueños, donde nunca más ninguna sombra podría eclipsar su luz. Rosa, con el corazón lleno de esperanza, iluminó su camino hacia adelante, lista para enfrentar lo que viniera. Porque juntas, en la luz de la unidad, habían aprendido que el verdadero poder reside en la fuerza de la comunidad. Mientras celebraban, en cada rincón del pueblo, la noticia de su victoria comenzó a esparcirse como un fuego revigorizante. La batalla no solo había sido ganada, sino que las heridas comenzaban a sanar. Se abría un nuevo capítulo, y la historia de Rosa se entrelazaba con el futuro de su comunidad, en un viaje que jamás olvidarían. Y ahora, queridos amigos, no olviden que esta historia es solo un hilo en el tejido de nuestras vidas. Así que suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Cada like cuenta, así que dejen su me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten aquí abajo sus reacciones y sentimientos sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo.